nacidos para este tiempo. ¿Qué podemos hacer en este tiempo que nos ha tocado vivir? En medio de la incertidumbre laboral, preocupación por nuestra salud o, lo que es peor, la salud de nuestras familias. Por otro lado, nadie sabe el futuro que nos espera como país, ni a corto ni a largo plazo. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una verdadera tormenta. Pero ¿qué podemos hacer como cristianos? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Por un lado, me venía a la cabeza la casa Resistiendo construida sobre la roca. Como dice en Mateo 24, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Lo primero que podemos hacer es seguir profundizando en el conocimiento de Jesucristo, de su carácter, y poner en práctica lo que Él nos dijo, para que nuestros cimientos y los de nuestra casa resistan. ¿Pero esto es lo único que tenemos que hacer en este tiempo? ¿El resistir cimentados en Jesús? También podemos ver en Mateo 5:14 a Jesús hablando a los discípulos, diciendo: «Vosotros sois la luz del mundo. Vuestra luz debe alumbrar delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a nuestro Padre Celestial». Por un lado, seguir cimentados más que nunca en la roca, que es Cristo, y por otro, ser luz del mundo. Rápidamente me vino a la cabeza la imagen de un faro en medio de grandes olas. Tenemos que estar atentos a nuestro entorno, porque estoy seguro que Dios va a poner momentos para brillar, momentos de ayudar a nuestros vecinos, momentos de llorar con los que lloran, momentos de traer esperanza y, cómo no, momentos para presentar el Evangelio. Y no solo ahora, sino también en el difícil futuro que nos espera. Bienvenidos, queridos hermanos, muy buenos días, el Señor os bendiga. Un domingo más estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que Él está en nuestro medio, en cada hogar, en cada casa. Como siempre decimos, en Madrid, fuera de Madrid o fuera de España, desde aquí os saludamos y os mandamos la bendición del Señor. El Señor esté con cada uno y os guarde. Es una maravilla poder continuar reuniéndonos cada domingo a esta hora
para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Estamos en medio de este proceso de desescalada aquí en España. Madrid se debate entre si entrar en fase o no entrar. Estamos siempre todavía en ese punto. En otras comunidades de España ya se está avanzando en fase 1. Nosotros continuamos con nuestros cultos online y tratando de llegar a todos y invitando a todos a que este sea un tiempo especial dedicado al Señor, como hacemos siempre. Quisiera en esta mañana saludaros con el Salmo 73, de los versículos desde el 25 hasta el 28, donde dice así la palabra del Señor: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Quiero saludaros con estos versículos y proclamar junto con el salmista: no hay nada más grande que poder decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Probablemente a nuestro alrededor hay cosas a las que quisiéramos aferrarnos, no podemos aferrarnos a ellas. Hay cosas que se nos escapan, hay detalles que se nos escapan, hay cosas que no podemos comprender. Con todo y con eso, en España estamos tranquilos, aún siendo un país con un número grandísimo de gente afectada en esta epidemia y con restricciones fuertes, y especialmente también aquí en Madrid. Aún así podemos dar gracias a Dios de que estamos mejor que en otros lugares. En estas semanas pasadas conectaba con algunos hermanos pastores de diferentes países, y hay realidades muy variadas de un país a otro. Escuchaba en un país en el que está muriendo la gente por falta de agua, porque las aguas están contaminadas. Un amigo que tengo en Kenia nos hablaba de que hay mujeres que viven de vender flores. El negocio floral es algo esencial en esa sociedad y ahora no pueden hacerlo, y el hambre está haciendo mella en la gente. Y quizá pensamos a veces que nuestra situación es la peor, pero qué tremendo es que podemos alzar nuestra vista a Dios. Estés donde estés en la situación en la que estés, poder decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es un buen momento para decir: no deseo nada en la tierra que no seas tú, Señor. Y en esta mañana queremos de forma muy especial enfocar nuestros ojos en el Señor y cantarle a Él, alabarle con todo nuestro corazón, decir: Señor, acercarme a ti es el bien. Quiero acercarme a ti porque ese es mi bien. Eso es lo que hacemos en esta mañana y te invitamos a que cantes con nosotros. Estamos con los pies firmes sobre la roca y queremos proclamarlo con nuestras voces y con nuestra alabanza. Acompáñanos y canta con nosotros al Señor, exaltando a nuestro Dios por encima de todo. Dios te bendiga. Sin miedo a luchar y tiembla el
Señor está con nosotros y sentimos su paz en nuestro corazón y por eso queremos exaltarle. Dice el Salmo 99, versículo 3, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob justicia y juicio. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Vamos a alabarle. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritaba él, con júbilo gritaba él, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritaba él, con júbilo gritaba él, con trompetas hay que celebrar, aplaudamos a nuestro Señor, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritaba él, con júbilo gritaba él, con trompetas hay que celebrar, aplaudamos a nuestro Señor, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Amén. Alabamos al Señor y le exaltamos con nuestras voces, con nuestras canciones. Gracias al grupo de alabanza por dirigirnos en este tiempo, por guiarnos aún en la distancia e inspirarnos para alabar al Señor con todo nuestro corazón. Queremos ahora también orar al Señor. Entramos en este tiempo de presentación de motivos de oración y también después algunos anuncios antes de disfrutar de la palabra del Señor. Y quisiera, antes de entrar a los motivos de oración, quisiera mostrar a la Iglesia en este momento un mail que hemos recibido de agradecimiento. Como los hermanos sabéis, uno de los esfuerzos de misiones que estamos haciendo es hacia México, entre otros lugares, pero es hacia una casa hogar que se llama Chiria en Tuxtepec, Oaxaca, México. Y hemos recibido en estos días unas palabras de agradecimiento que quisiera mostrar, y como podéis ver, esta es una imagen que han estado mandando y un agradecimiento en el que podemos leer estas palabras. Muchas gracias, porque de no ser por tu aportación no podríamos cambiar la historia de dolor de un niño. Gracias a ti, en medio de tiempos difíciles vemos oportunidades para los pequeños. Y esto es algo que conmueve mi corazón. Quiero hacerlo extensivo a todos los hermanos y daros las gracias a todos por vuestra colaboración. Al final vamos a tener también de este set, vamos a tener oportunidad también para ofrendar, diezmar, donar para la obra social, y qué bueno es que en medio de estos tiempos podamos aún así estar bendiciendo a otras personas que tienen necesidad. Y queremos ahora orar, queremos levantar oración delante del Señor, y lo primero, antes de orar, vamos a hablar de acción de gracias. Estábamos leyendo antes: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y cuántas cosas tenemos que agradecer al Señor. En este tiempo nos está ayudando, nos está acercando a Él, nos está haciendo ver en Él nuestra esperanza. Y vamos a escuchar un testimonio de agradecimiento por parte de nuestro hermano Carlos Pardo. Iglesia, buenos días. Estamos aquí para compartir a manera de testimonio lo que ha pasado con mi familia y con mi vida.
en estas últimas semanas de confinamiento. Mi esposa y yo pues hemos estado en la primera línea de batalla con el COVID. Hace unas semanas estuvimos enfermos del coronavirus, también nuestros niños, pero a Dios gracias hemos superado la infección, hemos estado fortalecidos en el Señor y hemos podido pues aprovechar este tiempo, y es básicamente lo que quiero compartir más con ustedes, no las fiebres del virus ni el dolor del cuerpo, no, Dios ha estado con nosotros, ya estamos recuperados y hemos regresado a nuestros trabajos, y Dios ha sido fiel, ha sido bueno en todo esto. Pero lo que quiero compartir es que mi vida en sí y a mi esposa han sido vidas donde hemos estado muy, muy ocupados, hemos estado estudiando y trabajando por muchos años y no hemos tenido ese tiempo de reposo, tal vez ese tiempo de descanso. Yo recuerdo la palabra del Señor cuando hablaba con Elías, ¿no? De cuando estaba allí en la cueva, que comiese, descansase, porque luego larga tarea tendría, ¿no? Y es como ese momento de reposo en aquella cueva, en aquel lugar que a veces me he encontrado mientras he estado aquí en casa confinado. Y recuerdo lo que dice la palabra con Pablo, ¿no? Que Pablo decía a los filipenses sobre eso de meditar, reflexionar en todas esas cosas buenas, verdaderas, justas, amables, y las cosas que pues Dios ha hecho y con nosotros, y me ha llevado pues a un día pues sentarme con mi mujer y con mis niños a ver esas fotos que hacemos mucho, ¿no? en el móvil, y nunca vemos, videos que nunca vemos. O sea, comenzamos a ver videos desde hace 10 años o así, y esto me llevó a reflexionar muchas cosas sobre nuestras prioridades en la vida, nuestras prioridades de nuestro día a día. Como cristianos siempre decimos que tenemos como prioridad al Señor, ¿no? A Dios. También hablamos de nuestra familia y hablamos de nuestras vidas, pero a veces la ocupación diaria nos lleva a que estas cosas pasen a un segundo plano, ¿no? Y ha sido algo que he podido reflexionar este tiempo y agradecerle viendo esas fotos y decirle: Señor, gracias, porque nos has hecho pasar por muchas situaciones buenas, menos buenas, pero siempre has estado ahí, y en tu misericordia has determinado que hoy estemos aquí. Y esto, la verdad que me llenó de alegría, y a veces de pensar de que a veces no tenemos tiempo de darnos cuenta que todo realmente depende de Él. En cuanto a la familia, decidimos hacer una videollamada, escuchamos muchas cosas entre nosotros, hubo perdones, hubo nuevos planes, hubo nuevas estrategias, hubo sanidad en nuestra familia, pudimos orar juntos, cosas que no habíamos hecho en muchos años, y fue de gran bendición, vamos. Y por otro lado, nuestra familia en Cristo, ¿no? Con mi esposa lo que hemos hecho es una lista de esos hermanos, ¿no? Que tenemos, cogemos el WhatsApp, hablamos, ¿no? Y miramos, y hemos encontrado gran necesidad, y hemos podido ser de bendición para restaurar, para escuchar, para hablar, para incluso situaciones de carencia económica o de carencia o algo, buscar la manera en que otros, entre todos, podamos ayudar, y ha sido de gran bendición. También tenemos esos otros, ¿no? Nuestros que no son familia en el Señor, pero que también son amigos cercanos, personas que han compartido tiempo con nosotros, vecinos antiguos o actuales, compañeros de la universidad, del colegio, del trabajo, y hemos hecho también eso, una lista, y hemos llamado, hemos saludado, hemos podido compartir el Señor en estos tiempos. Pensaba en las palabras de Jesús cuando oraba, ¿no? Los que me has dado, ¿no? ¿Cuántos nos habrá dado Dios? O sea, no solo está nuestra familia, nuestros amigos, ¿cuántos nos habrá dado el Señor? Y los hemos dejado a veces a un lado. Entonces, mis hermanos, si me permiten, a manera de conclusión de esto, este tiempo de reposo me ha servido, junto con mi esposa, como familia, a priorizar, a dejar a un lado el afán diario y enfocarnos en las verdades grandes de Dios, su misericordia, su justicia, su amor, de los que nos ha sido dados, de la responsabilidad que tenemos con ellos. Esto que quería compartir con ustedes, y les deseo lo mejor en este tiempo, y que Dios les bendiga. Gracias, Carlos. Qué grande es, en medio de una situación como esta, poder entresacar enseñanza y poder agradecer al Señor por todo lo que Él está haciendo para nosotros. Estoy seguro de que todos nosotros, cada uno de nosotros, también estamos aprendiendo cosas importantes en este tiempo, y ojalá seamos capaces de aplicarlas y de avanzar en nuestra vida espiritual en cada uno de estos campos. Ok, vamos a orar ahora, vamos a presentar delante del Señor motivos de oración, y quisiera dividirlo en varias secciones, y después dar un tiempo para que todos podamos orar en nuestras casas.
casas. Quiero presentar estos motivos. En primer lugar, necesidades. Ayer sábado en nuestro encuentro de oración estuvimos orando por algunas necesidades, pero hoy somos más personas y juntos en este encuentro dominical, en este culto de domingo, me gustaría orar, presentar tres motivos. En primer lugar, por este proceso de desescalada del COVID-19, del coronavirus aquí en España. Vamos a orar que el Señor guíe a las autoridades para tomar las decisiones correctas, que los tiempos sean los correctos también en cada comunidad, que son diferentes, y que las medidas puedan traer buenos resultados. En segundo lugar, quisiera también que oremos por el tema de trabajo y las necesidades en cuanto a finanzas. Hay muchas personas que están sufriendo en este sentido y que sabemos que una de las consecuencias más fuertes de la enfermedad, aparte de la enfermedad, es el tema económico, y esto está azotando a todos los países, en España también, y en las familias. Al final las familias son las afectadas, las personas son las afectadas. Vamos a orar por aquellas personas que están necesitando trabajo, que se han quedado sin trabajo o que están en momentos duros en cuanto a sus finanzas, que el Señor traiga una provisión sobrenatural. Y en tercer lugar, aquí pone enfermedad y muerte. Efectivamente, vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas enfermos, aquellas familias, hermanos y hermanas que han sido afectados. También me gustaría orar por algunas familias y algunos hermanos que en estos días han perdido a gente, seres queridos, personas no han tenido quizá en este caso que ver con el coronavirus, el cuñado de nuestro hermano José Luis Martínez, el padre de nuestra hermana Pili, Ignacio, que también ha muerto repentinamente en estos días, y no han sido en ningún caso cosas directamente relacionadas con el coronavirus, pero sí que son momentos de aflicción. Vamos a orar por estos hermanos y también por los hermanos enfermos, y vamos a presentarlos delante del Señor en oración. Sigamos orando por nuestro hermano Blas, por nuestro hermano Goyo, nuestra hermana Modesta. Quiero decir que nuestra hermana Modesta ya está en casa, gracias al Señor, aunque continúa convaleciente, y tenemos que seguir orando por ella. En segundo lugar, me gustaría que orásemos por nuestra iglesia Salem en Córdoba. Sabéis que nuestra iglesia en Córdoba es la iglesia Salem de España, en la que estamos orando en este mes especialmente, y específicamente vamos a orar por el área de evangelismo. Oremos por este grupo de evangelismo en este tiempo de pandemia y de enfermedad, que puedan continuar llevando el mensaje de Cristo de las diferentes formas que el Señor pone delante de nosotros en este tiempo, que no se detenga la fuerza evangelística en nuestra iglesia Salem en Córdoba. Vamos a orar por este ministerio. Así que vamos a tomar este tiempo ahora para orar, y voy a dejar unos minutos para que podamos orar por esto, y que en nuestras casas podamos todos juntos venir delante del Señor con esta petición.
Señor, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por lo que continúas haciendo. Gracias porque estás con cada uno de nosotros, Señor, y queremos orar especialmente por nuestra iglesia en Córdoba. Señor, pedimos que la fuerza evangelística no se detenga en este tiempo, Señor, que tú les des sabiduría para poder seguir proclamando tu palabra, Señor, en medio de estos tiempos, Padre, y que les ayudes, que les rodees, Señor, que les des fortaleza, Padre, para superar sus propias circunstancias y poder continuar hablando de ti, llevando tu evangelio a otras personas, Señor. Y especialmente queremos orar también por la situación financiera de muchas familias, Señor. Oramos, Padre, porque en este tiempo de desconfinamiento, de vuelta a la nueva normalidad, Señor, que tú ayudes a cada uno, Señor, y a las autoridades y a cada familia, Señor, en particular, y a los individuos, Señor, y a tus hijos especialmente. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros. Y oramos por los enfermos, Señor. Oramos por las personas que están afectadas por la enfermedad en este tiempo, Señor, o por cualquier otra enfermedad también, Señor, y ahora que no nos vemos y a veces es difícil el contacto, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo llegue sobre cada vida. Oramos especialmente por nuestro hermano José Luis Martínez, Señor, por nuestra hermana Pili, por todos aquellos que han perdido algún ser querido en este tiempo, Señor. Cúbreles en el nombre de Jesús, te lo pedimos, y protege a tus hijos, Padre, y gracias por tu amor y por tu misericordia en este tiempo, en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a continuar. Me gustaría una vez más presentar nuestra web, unete.iglesiasalem.com, que tiene el propósito de que podamos estar juntos en este tiempo y queremos no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, como veíamos el domingo pasado, sino continuar congregándonos y viéndonos, uniéndonos. Este es el propósito de esta página. Y quisiera simplemente presentar y recordar como anuncios o como tiempo de anuncios ahora las diferentes secciones. Tenemos una sección de oración en la página Únete, y en esa sección de oración tenemos un encuentro que sucedió ayer. Todos los sábados estamos reuniéndonos a las 11 de la mañana vía Webex. En este momento estamos explorando algunas otras herramientas, pero nos reunimos para orar, y te invito a que pinches en el enlace y te puedas unir y ver a tus hermanos y estar juntos orando todos los sábados a las 11. Y también hemos comenzado una escuela de oración. Hemos comenzado esta semana una pequeña escuela de oración que consiste en que cada día de la semana hay unos vídeos cortos en los que podemos escuchar y aprender acerca de la oración para después desarrollarlo en este tiempo de los sábados. Así que te invito a que te conectes con nosotros. Otra sección es la que tiene que ver con la palabra de Dios, la Biblia. Y en esta sección quisiera decir, hemos tenido hasta ahora devocionales de 5 minutos cada día. A partir de mañana vamos a comenzar con otro tipo de devocionales, no libres simplemente pensamientos, sino secciones bíblicas. Y vamos a comenzar con el Salmo 23. Así que en esta semana los devocionales que vas a escuchar van a ser basados o fundamentados en versículos bíblicos, en pasajes emblemáticos de la palabra. Comenzaremos, como digo, con el Salmo 23. Cada mañana 5 minutos de tiempo devocional con grandes pasajes de la Biblia. Y también tenemos las predicaciones. Tenemos las predicaciones que están guardadas de todos los diferentes domingos a lo largo de todo este tiempo. También las seguimos guardando, y también la escuela bíblica. Los miércoles siempre se cuelga la nueva sesión de escuela bíblica. Este próximo miércoles nos toca Primera de Corintios capítulo 14, así que vamos capítulo por capítulo. Esta semana pasada fue Primera de Corintios 13, esta semana va a ser Primera de Corintios 14. También hay una sección de alabanza, y puedes ver algunos vídeos de las canciones de alabanza, como hemos cantado hoy, y como cada uno de los domingos está el grupo de alabanza, y los puedes ver a nuestros hermanos cantando y alabando al Señor. Puedes unirte a ellos con nuestro grupo de alabanza. Y también están colgados los musicales, 2 musicales que fueron evangelísticos, uno acerca del Arca de Noé y otro que se llama Jesús, y están colgados allí de el tiempo en que se celebraron aquí. Y por último, están también secciones de diferentes grupos. Está el Ministerio de Estudios Bíblicos
grupos para los niños de entre 0 y 9 años. Se están actualizando constantemente contenidos para ellos, así que los papás pueden acudir también a esta sección para los niños. Hay estudios bíblicos para los preadolescentes también. Recordadlo, que podemos unirnos también este grupo de preadolescentes. También hay vídeos para los adolescentes y para los jóvenes. También semanalmente se están colgando vídeos de enseñanza, aparte de sus reuniones que ellos están teniendo también. También hay una sección de matrimonios. Se están colgando también contenidos desde el grupo de matrimonios para todos los matrimonios que quieran unirse y acceder a ellos. Las mujeres también tienen su sección. Sé que en esta semana han estado también reuniéndose y proyectando el futuro de lo que ellas van a hacer, así que está colgado también en la sección de ellas todo lo que tiene que ver con sus actividades. Y por último, los grupos de hogar. Así que sabes que puedes apuntarte a un grupo de hogar. Se están abriendo grupos de hogar nuevos y tienes en la página también puedes pinchar en el enlace, poner tus datos y solicitar ser unido a un grupo de hogar, y vamos a estarte atendiendo y uniéndote a uno de estos grupos. Y precisamente quiero dejaros con un testimonio de un grupo de hogar que está ubicado originalmente en Leganés, pero vas a ver que son personas de muy diferentes lugares. Hola hermanos, somos un grupo de hogar en Leganés. No podemos reunirnos, pero sí podemos hacerlo a través de videochat. Uno de los beneficios ha sido tener paz y seguridad. Un grupo de hogar es lo que necesitamos para que nunca nos sintamos solos. Un grupo de hogar es para conocer personas maravillosas. Un grupo de hogar es amor fraternal. Hola a todos, nosotros nos unimos desde acá, desde Argentina, al grupo de hogar, porque realmente ha sido una gran bendición para nuestras vidas, ¿no es cierto, Nati? Exactamente, ha sido de gran bendición, nos hemos sentido arropados, acompañados, y en un momento que pasé una situación de enfermedad, he pedido el apoyo de oración y ellos nos han apoyado y he recibido la sanidad. Así que los animamos a todos a que se unan a un grupo de hogar. Muchas gracias, bendiciones. La verdad que en esta cuarentena hemos podido experimentar paz y mucha tranquilidad aquí en nuestro hogar, en familia, y aparte de eso Dios ha añadido gozo en mi corazón. ¿Y a ti, hija? Pues la verdad yo he podido disfrutar de la unidad familiar, pasar momentos juntos han sido únicos para poderlos atesorar en mi corazón. ¿Qué tal ha sido para ti, Julián? El grupo me ha brindado compañerismo y me ha hecho parte de una gran familia. Hola, soy Angelines. Hace poco mi padre partió con el Señor y le estoy muy agradecida al Señor porque Él me ha levantado y me ha dado mucha paz en estos momentos. También bendigo a mis hermanos del grupo de hogar porque ellos han estado ahí y son como mi familia. ¿Verdad, Loana? Así es, Angelines. También hemos aprendido que en medio de la dificultad, Dios sigue siendo fiel. No estamos solos. Así que no te quedes por fuera, inscríbete a un grupo de hogar. Página unete.iglesiasalem.com. ¡Únete! Amén. Gracias a este grupo de Leganés, es un decir de Leganés, habrás podido ver que son hermanos y hermanas de muy diferentes lugares, incluso una pareja que es desde Argentina, que se está conectando con nosotros. Esto está sucediendo cada vez más que personas desde fuera se están uniendo a nosotros en estos grupos, y esto es algo maravilloso. Y damos gracias al Señor por la oportunidad de poder llegar a muchas personas también. Muy bien, y ahora antes de ir a la palabra del Señor en la que Pedro David nos va a hablar de esta nueva normalidad, vamos a abrir un tiempo para ofrendar al Señor. Aunque estamos confinados y cada uno en nuestro lugar, el Señor nos ha bendecido también con esta posibilidad. Quiero dar gracias a todos los hermanos que están ofrendando fielmente y animaros a que continuemos sosteniendo la obra en estos tiempos difíciles. Vamos a ofrendar ahora. En la página sabes que puedes pinchar y tienes tres posibilidades. Puede ser ofrenda, puede ser diezmo. Te recuerdo que si es un diezmo y debes dejar tus datos para que después podamos certificar que realmente estás dando
estos diezmos para después para la declaración de la renta, etcétera. Y también hay un apartado para poder dar para la obra social. Tú decides a dónde va tu donativo, tu ofrenda. Así que vamos a tomar ese tiempo ahora para ofrendar al Señor, y mientras ofrendamos, cantamos al Señor también. Vamos a cantar esta canción, No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Abrimos este tiempo de ofrenda, el Señor te bendiga, y después preparamos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Amén. Señor, abrimos tu palabra en estos momentos con la necesidad y la expectativa de que nos hables. Aquieta nuestras vidas, abre los ojos de nuestro corazón, ayúdanos a conocerte más a ti y mejor a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues seguimos hacia adelante con nuestro culto a Dios. Y hace un par de semanas el presidente del gobierno anunció en rueda de prensa un proceso de desescalada compuesto por 4 fases. El proceso lo bautizó como un plan de transición hacia una nueva normalidad que experimentaremos los españoles a finales de junio, principios de julio. Y ese término, nueva normalidad, causó mucho furor, hubo mucha polémica por el término utilizado, pero en realidad lo que el presidente quería decir con ese término, nueva normalidad, es que van a suceder, a corto plazo al menos, una serie de cambios importantes a nivel social y a nivel personal. Los efectos del coronavirus van a producir que, como digo, al menos a corto plazo nada sea igual.
Por ejemplo, cuando salgamos de ese proceso de desescalada o cuando estemos inmersos en alguna de las fases de ese proceso, ir a los restaurantes será distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Te sentarás en una mesa y los servilleteros no estarán presentes en esa mesa, los palilleros tampoco y las cartas del menú tampoco. Tampoco será igual nada en el transporte, se tomarán medidas para que las personas también mantengan ciertas distancias. Tampoco será lo mismo en los platós de televisión, porque algunos programas tenían numerosas personas, ahora los platós estarán vacíos y los aplausos serán enlatados, serán grabados. Los clines van a ocupar un lugar secundario y las mascarillas ocuparán ese lugar primario en los bolsos de muchas mujeres, en los bolsillos de muchos hombres. Toda persona deberá llevar una mascarilla para cuando entre en contacto con otras personas en lugares públicos. En fin, una serie de cambios a los que tenemos que estar preparados, cambios, como digo, sociales y personales que van a afectar en alguna medida nuestra vida. Y la pregunta que yo quiero hacerme es: ¿cómo estás tú dispuesto a adaptarte a esos cambios que están por llegar a nuestras vidas? ¿Tienes una disposición al cambio o una resistencia al cambio? Y de eso quiero hablar yo hoy. Quiero hablar del cambio y de cómo respondemos ante los cambios, de cuál suele ser la respuesta natural que hay en nosotros cuando vienen cambios a nivel social o cuando Dios mismo, que es un Dios que le gusta establecer cambios en nuestra vida, los impone en nosotros. Por lo tanto, vamos a ir a ello y para hablar sobre este tema me gustaría que pudiéramos analizar un pasaje que está en las Escrituras, en el libro de Hechos, capítulo 10. Quiero analizar la figura de dos personajes que experimentan una serie de circunstancias de cambio en su vida y cada uno de ellos responde de distinta manera, al menos inicialmente. Vamos a ir, como digo, a Hechos capítulo 10 y vamos a leer algunos pasajes seleccionados. Comencemos con Hechos 10 del 1 al 8. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Pues como digo, este pasaje nos habla de un personaje muy concreto, su nombre es Cornelio. ¿Y qué se nos dice acerca de Cornelio en estos versículos que hemos leído? Bueno, en primer lugar se nos dice que él vivía en Cesarea. Cesarea era la capital romana de la provincia de Judea. Era una ciudad, por lo tanto, gentil, tenía un puerto muy importante cerca de la ciudad, un puerto que daba al mar Mediterráneo y que conectaba perfectamente con la capital del imperio, con Roma, y por lo tanto, al ser un lugar de gentiles, un judío ni se le ocurría pasar por allí, no se le ocurría llegar a esa ciudad. ¿Qué más se nos dice acerca de Cornelio? Se nos dice que era un centurión de una compañía de soldados llamada La Italiana, por lo tanto, era un hombre de rango, de autoridad. Tenía al menos a 100 soldados bajo su cargo, 100 hombres, y el nombre de la compañía era La Italiana, por lo tanto puede que todos ellos fueran gentiles. Cornelio había sido destinado como soldado, como autoridad del ejército a este lugar que no era el suyo y tuvo que salir, por lo tanto, de su entorno y parece que se adaptó bastante bien a esa nueva situación y a ese nuevo escenario, porque se nos dice también en el pasaje que hemos leído que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Era un hombre que se había convertido en un devoto del Dios de los judíos, del Dios de aquellos que habían nacido en el territorio en el que él se encontraba. Se nos dice en la palabra que no practicaba el judaísmo, no se circuncidó, no practicaba los sacrificios en el templo, pero era devoto del Dios del Antiguo Testamento. Y dice que también
era devoto él y toda su casa. Por lo tanto, era un hombre que no solamente lideraba soldados para la batalla, sino que también lideraba el corazón de su mujer, de sus hijos, hacia Dios. Su ejemplo instruía a los de su casa y los instruía hacia una devoción hacia el Dios de los judíos. Dice también que era un hombre generoso. Hacía muchas limosnas al pueblo, se preocupaba por los más desfavorecidos, por los pobres. Dice que el texto que oraba a Dios siempre, y cuando dice que oraba a Dios siempre, dice que oraba regularmente y probablemente se esté refiriendo a los 3 periodos de oración que practicaban los judíos. Los judíos oraban a la hora tercera, a la sexta y a la novena. Y por lo tanto parece ser que él también imitaba este estilo de oración. Dice también que en el versículo 22 del capítulo 10 que no hemos leído, que este hombre tenía buen testimonio de toda la nación de los judíos. Así que Cornelio, que no era judío, que no había nacido en el territorio de Israel, había tenido que emigrar por cuestiones de trabajo allí, pero ese cambio en su domicilio, ese cambio en su estilo de vida, no le había provocado grandes desajustes, se había adaptado perfectamente al contexto en el que vivía y era reconocido, era admirado, era respetado por aquellos que vivían en ese lugar. Y dice que a la hora novena, mientras oraba, como tenía por costumbre, tuvo una visión. Y no una visión cualquiera, una visión de un ángel. Se le aparece un ángel del cielo a este hombre. Y claro, se nos dice que lo primero que hace Cornelio es preguntar, ¿qué es Señor? ¿Qué quieres, Señor? Parece que es un hombre que es un hombre de autoridad y sabe reconocer la autoridad cuando la tiene delante y por eso se cuadra, digámoslo así. Se pone a disposición de aquel que se le ha aparecido, el ángel. ¿Y qué le dice el ángel? Pues hemos leído que el ángel curiosamente le llama por su nombre, le llama Cornelio. Y eso, pues para mí, implica que este hombre Cornelio, que tenía buen testimonio de la nación de judía, también era conocido por Dios, era conocido en el cielo. El ángel le dice que sus oraciones y sus limosnas han llegado al cielo, agradan a Dios. Dios, que dice en la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, a este hombre, a Cornelio, un gentil, le dice que sus obras, sus limosnas, sus oraciones han llegado al cielo. Eran una ofrenda agradable a Dios. Y a continuación el ángel le da unas órdenes, unas directrices muy precisas. Y esto también es algo chocante porque una autoridad romana, como lo era Cornelio, no era una persona que recibía órdenes de nadie, sino al revés. Él era una persona que daba las órdenes a los demás. Daba órdenes y no las recibía, y aquí recibe instrucciones muy precisas. Le dice el ángel a Cornelio que envíe hombres a una ciudad que está a 62 kilómetros de Cesarea, una ciudad llamada Jope, una ciudad eminentemente judía y judía ortodoxa. Y le dice que vaya a Jope y que busque allí a un hombre llamado Simón. Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y que lo traiga a Cesarea. Y cuando lo traiga, que lo escuche atentamente, porque este hombre tiene que decirle cosas que van a ser relevantes para su vida. Le dice el ángel que traiga a Pedro y que haga todo lo que él le diga. No sé qué os parece a vosotros esta situación que acabamos de describir, pero yo me pregunto, vaya enredo, vaya manera de complicar las cosas. ¿Por qué el ángel no le habla directamente a Cornelio el mensaje que éste necesita escuchar? Que por otra parte parece ser que este hombre devoto estaba orando y buscando quizás mayor conexión con Dios, mayor intimidad, mayor satisfacción en su relación, y lo que necesitaba en realidad era conocer a Jesucristo, y el ángel le dice que llame a Pedro para que Pedro le hable de Jesucristo. Pero la pregunta es ¿por qué el ángel no le habla de Jesucristo directamente a Cornelio? Bueno, hay varias respuestas que podríamos dar. Una de ellas es que Dios quiere que la gente conozca a Jesucristo por la locura de la predicación de nosotros, los seres humanos. Dios quiere que la gente escuche el Evangelio de boca nuestra, de boca de sus seguidores. No es una función de los ángeles predicar el Evangelio, pero creo que hay otra respuesta que podríamos dar, y es que Dios quiere que Cornelio esté abierto a las formas de Dios. Dios quiere que Cornelio no se aferre a su área de confort. Dios quiere mover a Cornelio hacia los cambios que tiene pensado para él. ¿Y Cornelio qué hace? Bueno, hemos leído que cuando el ángel se va, Cornelio hace exactamente
lo que el ángel le había pedido. Llamó a 2 de sus criados, llamó a un devoto soldado que le asistía y les contó todo lo que el ángel le había contado a él y los envió en dirección a Jope. Aquí termina la primera historia, nuestro primer personaje, y este personaje es fabuloso, es un personaje inspirador, un personaje que recibe directrices de parte de Dios, algunas de ellas un pelín incómodas, un pelín inquietantes, que implican que él haga esfuerzos, que haga cambios en su vida, que rompa su esquema mental, y Cornelio no muestra ninguna resistencia a esos cambios que le está pidiendo Dios. Pero vayamos al segundo personaje, a Pedro, y leamos en el versículo 9 de este capítulo 10 hasta el versículo 16, y dice lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Otro personaje, otra historia que ocurre en otro lugar diferente, pero casi al mismo tiempo, y en esta ocasión el personaje protagonista es Pedro. ¿Y qué se nos dice de Pedro en estos versículos que hemos leído? Bueno, pues que Pedro no estaba en Cesarea, como Cornelio estaba en Jope. Jope era un lugar, como hemos dicho, que tenía un puerto marítimo y era un lugar poblado no tanto por gentiles, sino más bien por judíos. Ahora, Pedro dice que estaba en una casa junto al mar, una casa que era propiedad de un tocayo suyo llamado Simón. Simón, que tenía por sobrenombre el curtidor, y ese nombre nos revela el oficio que tenía este Simón que había hospedado a Pedro. Era un hombre que trabajaba con las pieles de animales muertos. Y eso es algo que nos llama la atención, porque los judíos sabían que las personas que estaban en contacto con las personas muertas o con los animales muertos eran personas impuras según la ley. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que se nos habla de esto. Por ejemplo, Levítico 11, versículos 35 al 40, se nos habla de que aquel que tocaba un cadáver se volvía impuro y tenía que hacer una serie de rituales de purificación antes de entrar en contacto con otras personas, antes de llevar alguna ofrenda al templo. Las personas que tocaban cadáveres tenían que vivir distanciados del resto de habitantes del pueblo de Dios. Y sin embargo, Pedro se aloja en casa de este hombre que para la mentalidad judía era un hombre impuro que había que mantener a cierta distancia. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Pedro había superado muchas barreras mentales que había aprendido desde la niñez. Nos dice que Pedro había experimentado algunos cambios en su forma de ver la vida, de concebir a los demás. Y una prueba de ello era que estaba alojado en casa de este hombre. Dice que tuvo hambre y mientras se preparaba la comida, subió a la azotea, a la parte de arriba. ¿Para qué? Para orar. Algo que similar a lo que sucedió con Cornelio. En esta ocasión era la hora sexta, a las 12 del mediodía. Y oraba a Dios también, como lo hacía Cornelio, en ese horario judío. Por lo tanto, aunque Pedro había evolucionado, había cambiado algunas cuestiones, la de orar siempre, orar en los horarios que los judíos tenían por costumbre, también lo seguía haciendo el apóstol Pedro. Y dice que mientras oraba tuvo un éxtasis. Tuvo un éxtasis, una visión extraordinaria. La visión tenía que ver con que el cielo se abría ante él y de ese cielo abierto descendía una especie de lienzo, una especie de mantel que estaba sujeto por los 4 extremos del mantel, y descendía el mantel sobre la tierra y encima de ese mantel había animales de 4 patas, reptiles, aves. Vamos, que básicamente lo que estaba simbolizando este éxtasis es una especie de picnic divino, picnic celestial que Dios estaba preparando para el hambriento Pedro.
lleno de animales deliciosos que podría él comer. Lo curioso es que muchos de esos animales que estaban sobre ese lienzo, sobre ese mantel que se había desplegado del cielo, eran animales considerados impuros por las leyes sanitarias del Antiguo Testamento. Y Pedro observaba esa imagen, esa visión tan espectacular, y escucha una voz audible, que en este caso no es de un ángel. Parece ser que es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Luego le vuelve a decir: Dios, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú sucio. Dios ha limpiado esos animales, no los tengas por impuros, le dice esta voz. Y nos dice los versículos que hemos leído que esto se hizo hasta en 3 ocasiones. Hasta en 3 ocasiones se escuchó la voz audible, invitando a Pedro a que se levantara, matara a algunos de esos animales y comiera de ellos. ¿Por qué fue necesario hablar 3 veces, dar estas instrucciones tan sencillas, hasta en 3 ocasiones? La respuesta es que Pedro se resistió a hacer lo que se le pedía. Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro se había criado toda la vida aprendiendo acerca de las tradiciones de los judíos, acerca de las leyes sanitarias del Antiguo Testamento. Se había criado bajo una enseñanza judía ortodoxa. Y ahora Dios le estaba llamando a salir de lo conocido, a salir de todo lo que había aprendido durante años. Y para Pedro no le fue fácil. Y por eso él se resiste 1, 2 y 3 veces a hacer lo que esa voz audible le estaba pidiendo. Después de esto, el gran lienzo, el gran mantel, vuelve a ser recogido y sube hacia el cielo, y Pedro se queda durante un tiempo pensando. ¿Qué sucedió después? En el versículo 19 del capítulo 10 dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y fijaros qué frase más contundente le dice el Espíritu Santo: y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro es inquietado por el Espíritu Santo antes de que los hombres que Cornelio había enviado para que él fuera a Cesarea llamen a la puerta. Y el Espíritu tiene que inquietar a Pedro porque conoce de la resistencia que hay en la mente y en el corazón de Pedro. Quiere advertirle a Pedro de que lo que va a vivir a continuación es algo diseñado por Dios y que sería de necios resistirse a hacer lo que Dios le está pidiendo. Pedro está meditando cuál podrá ser el significado de este mantel, de ese lienzo. ¿Será mi naturaleza humana que me ha jugado una mala pasada por el hambre que tengo? ¿Será un ataque de Satanás? No, porque Dios no podrá ser. Y el Espíritu Santo dice: sí, es de Dios esta directriz. Y los 3 hombres llaman a la puerta preguntando por él, y cuando el Espíritu Santo le habla, él desciende, recibe toda la información que Cornelio les había transmitido a ellos, y Pedro entiende perfectamente que los animales inmundos que ha visto en el éxtasis, en la visión, representan a los gentiles y que debe cambiar su actitud hacia ellos. Entiende Pedro que es inevitable, es necesario que haya un cambio en su forma de ver a los gentiles. Y eso también nos habla a nosotros de que los cambios son necesarios para nuestra vida, los cambios son inevitables, pero en ocasiones no cambiamos los seres humanos hasta que no se nos obliga a cambiar. ¿Has conocido a alguien que tiene una serie de hábitos que no son muy saludables, como fumar, como beber en exceso alcohol, y el médico le ha dicho varias veces: necesitas dejar de hacer esto, necesitas de tener este tipo de hábitos, necesitas dejar de comer tanta grasa, necesitas de dejar de tener una vida tan sedentaria? Y las personas saben que lo necesitan, pero no están dispuestas al cambio. ¿Cuándo deciden cambiar? Cuando se les obliga, por medio quizás de una enfermedad grave, y ellos ahí es cuando toman la decisión de cambiar. ¿Has visto a hombres o mujeres que están teniendo dinámicas de relación en su hogar que son destructivas, que son dañinas, y la mujer, el hombre, advierte a su cónyuge de que
tienen que haber cambios en la forma de conducirse en la casa, que está dañando tremendamente la vida de los que viven allí y las personas no quieren cambiar. Llegan terceras personas para advertir, sugerir que se hagan cambios en esas dinámicas relacionales y las personas no quieren cambiar hasta que uno de los cónyuges decide poner tierra de por medio y establece una demanda de divorcio. Y entonces ahora sí, ahora el cónyuge que no quería cambiar tiene una mejor disposición al cambio. ¿Has conocido a alguien que su jefe, su encargado, le está advirtiendo una y otra vez de que sea más responsable en el trabajo, que llegue a tiempo a su puesto de trabajo, que tenga una mejor actitud cuando se le da una directriz, que tenga una mejor actitud cuando se relaciona con sus compañeros y ese trabajador no quiere cambiar hasta que un día le plantan pues el despido sobre la mesa? Ahora ya sí, tiene una mejor disposición al cambio. Por lo tanto, el cambio es necesario, el cambio es inevitable, pero lo cierto es que muchas veces, hasta que no se nos obliga a cambiar por medio de circunstancias y muchas veces dolorosas, los seres humanos solemos resistirnos al cambio y eso debe cambiar. Pedro está resistiéndose ante un cambio que es necesario que se haga en su mente y en su corazón, un cambio que se necesita hacer en la historia de la humanidad. Se resiste, pero el Espíritu Santo le obliga, le presiona y finalmente invita a estos 3 mensajeros a pasar en la casa, les hospeda, todo un hito para la mentalidad judía, alojarse en el mismo techo que un gentil, y al día siguiente se va con ellos a Cesarea. Cuando llega a Cesarea, cuando llega a casa de Cornelio, en los versículos 24, 34 y 35, se nos dice que Cornelio le estaba esperando. Había convocado a sus parientes, a sus amigos más íntimos, y entonces Pedro, después de escuchar un poco la versión de Cornelio sobre la visión del ángel, comienza a abrir su boca y les empieza a predicar el mismo mensaje que predicó en Hechos 2 después del derramamiento del Espíritu Santo. Predica el mismo mensaje y mientras él está abriendo su boca sucede algo increíble. Dice el versículo 44 que mientras hablaba estas cosas Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y comenzaron a experimentar las mismas cosas, los mismos resultados que los judíos que escucharon a Pedro en Hechos capítulo 2. Comenzaron a ver cómo el Espíritu Santo se derrama sobre sus vidas, ven cómo los gentiles comienzan a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, ven cómo los gentiles alaban a Dios y terminan siendo bautizados como aquellos judíos del día de Pentecostés. Es normal que los que acompañaban a Pedro de mentalidad también judía, en el versículo 45 dice que esos que eran fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaran atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Dios les había roto los esquemas. Pedro y esos judíos de la circuncisión que le acompañaron, reacios inicialmente a seguir las directrices de esa voz audible, ahora están viendo que esas directrices eran beneficiosas, eran de Dios. Ahora no acaba ahí la historia de resistencia al cambio. En el capítulo 11 de Hechos, en los primeros versículos, en los 3 primeros versículos, vemos que los apóstoles, dice, y los hermanos que estaban en Judea también escucharon que los gentiles habían recibido la palabra de Dios y que habían experimentado las mismas señales, los mismos resultados que los judíos de Hechos capítulo 2. Dice el versículo 2 que cuando Pedro subió a Jerusalén, cuando ya había dejado Cesarea y la casa de Cornelio, dice que disputaban con él los judíos que eran de la circuncisión y le reprocharon diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro, no puedes hacer eso. ¿Cómo has ido a casa de los gentiles? ¿Cómo has morado con ellos? Los apóstoles de Jerusalén, algunos hermanos judíos, se estaban sorprendiendo de lo sucedido cuando se enteraron. ¿Cómo fue Pedro allí a predicar? Pedro llegó allí y les explicó con una serie de argumentos basados en la visión que había tenido en la azotea de Dios, la voz audible, la presión que el Espíritu Santo había ejercido sobre él. Incluso les mencionó palabras que Jesús había hablado sobre abrir el Evangelio a los gentiles. Y finalmente, después de una resistencia y una disputa inicial,
estos judíos creyentes, estos apóstoles de Jerusalén, aceptaron también el cambio, aceptaron el testimonio de Pedro, recibieron a los gentiles, mostraron una disposición al cambio. Y este cambio fue enormemente beneficioso por varias razones. La más importante, fue beneficioso el cambio porque estos gentiles recibieron también la salvación eterna al recibir el Evangelio de Jesucristo. Pero luego, en segundo lugar, vemos en el capítulo 11, versículos 27 al 30, que ese cambio, esa apertura hacia los gentiles que tuvieron los judíos, también les benefició de otras maneras un poquito más prácticas. Fijaros, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Antioquía era una ciudad eminentemente gentil, había una iglesia que estaba compuesta mayoritariamente por gentiles, y dice que levantándose uno de esos profetas, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de un emperador llamado Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, los discípulos que estaban en Antioquía, discípulos por lo tanto gentiles, pues cada uno de ellos dice que determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que en este versículo vemos como que Dios anuncia una gran hambruna que va a azotar a la tierra, pero de una manera especial a Jerusalén, y los gentiles, viendo las necesidades que podrían tener los judíos creyentes, deciden enviar ayuda, enviar socorro, dinero, alimentos, ropa. Y por lo tanto vemos que esa apertura que habían tenido los judíos creyentes hacia los gentiles ahora resulta en una gran bendición para ellos. Reciben la provisión de Dios para sus necesidades por medio de los gentiles. ¿Te ha sucedido que aquel cambio que Dios quería implementar en tu vida y aquel cambio al que tú te resistías, que tú te resistías a hacer en tu vida, resulta que se convierte en un cambio enormemente beneficioso para tu vida? Seguro que sí te ha sucedido, como a mí también. Y es importante ver que cuando nos abrimos a los cambios que nos propone Dios, los beneficios son enormes. Ahora, la historia de Cornelio es una historia muy importante. Se relata hasta 3 veces en el libro de Hechos. Y nos habla de muchas cosas, pero sobre todo yo veo que el tema que quiere tratar aquí es cómo Dios establece cambios en nuestra vida que a veces resultan difíciles de aceptar para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra disposición al cambio? ¿Qué disposición tienes ante los cambios que van a suceder en los próximos días, en las próximas semanas? A nivel social, pero también a nivel personal. Yo creo que Dios está permitiendo estos cambios para nosotros porque Él quiere colocar cosas nuevas en nuestras vidas a nivel personal y en nuestra iglesia también. ¿Cuál será tu disposición al cambio? Nuestra historia no es muy diferente a la que hemos estado mencionando y es igual de relevante, es igual de importante. Y no es diferente porque nosotros como Pedro y como los judíos creyentes solemos también mostrar una gran resistencia a los cambios, incluso a los cambios que son beneficiosos. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Incluso cambiar cuando nos vamos a beneficiar de esos cambios. Déjame mencionarte y terminar con 3 razones, 3 enemigos del cambio que puede haber en nosotros. En primer lugar, el miedo. El miedo es una de las razones por las que nos cuesta tanto cambiar. Los cambios a los seres humanos nos suelen dar miedo. ¿Miedo a qué? Miedo pues a lo que se puede perder. Miedo a aquellas cosas que consideramos nuevas y que nos pueden quitar las cosas que tenemos en estos momentos y que creemos que son la última maravilla. Nos da miedo abandonar lo conocido, nos da miedo que lo que disfrutamos ahora lo podamos perder. Hay una frase muy típica en España: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero en realidad esto muchas veces no es racional, no es sensato, porque muchas de las cosas que nosotros llamamos buenas en la actualidad no lo son tanto. Y cuando estamos dispuestos a cambiar y a soltar ciertas cosas que abrazamos hoy en día, resulta que nos encontramos con cosas mucho mejores. Me sucedió a mí hace unos años, hace 23 años, cuando yo acepté al Señor como mi Salvador.
tenía unas amistades que consideraba las mejores, unas amistades sin las cuales yo no podía sobrevivir y que creía que me habían ayudado y beneficiado enormemente. Pero hubo un momento en mi peregrinaje cristiano en el que tuve la sensación de que Dios me pedía un cambio en cuanto a mi círculo de influencia, en cuanto a mi círculo de amistades. Y yo, al igual que Pedro, al igual que los judíos creyentes, resistía el cambio, me daba miedo a perder lo que me parecía impresionante, ese círculo de amistades. Pero finalmente sucedieron una serie de circunstancias que me obligaron al cambio, me obligaron a salir de ese área que para mí era confortable y gratificante, el área de ese círculo de amigos. Y descubrí que, aunque los primeros días y semanas me encontraba absolutamente solo y triste, poco a poco fui encontrando un nuevo círculo de amistades, mucho más edificante, mucho más saludable, y me di cuenta de que de lo que yo creía que era algo extraordinario, no lo era tanto en realidad. Y hubo una mejora importante y los miedos se disiparon. Hay miedos a la hora de cambiar, miedo a la incertidumbre, miedo a no saber exactamente cuáles serán los siguientes pasos en mi vida, miedo a no tener el control, miedo a sufrir, porque los cambios implican dolor, implican sufrimiento, pero ese dolor inicial que conlleva los cambios que Dios nos está pidiendo va a traer unos resultados beneficiosos, va a hacer que valga la pena el paso que estamos dando. También hay miedos a la hora de cambiar por defraudar a ciertas personas, miedo a defraudar a seres queridos como tus padres, como tus líderes. Recuerdo también hace 23 años que cuando yo me convertí al Señor, pocos meses después decidí bautizarme. Entendí que era el momento de dar un paso más de compromiso hacia el Señor. Y me apunté a los bautismos que se iban a celebrar en el mes de abril. Y cuando se lo dije a mi madre, causó un gran conflicto. Mi madre no entendía por qué yo me tenía que bautizar. Mi madre no entendía por qué yo iba en contra de todas las creencias que ella tenía y que me había inculcado durante tantos años. No entendía y fue muy duro para mí. Tuve pánico, me cuestioné seriamente el bautizarme porque no quería defraudar a mi madre, no quería defraudar a aquellos a los que amaba y para ellos era una amenaza que yo diera ese paso. Finalmente decidí hacerlo en contra de mis propios sentimientos y la bendición fue apoteósica. En ese mismo día del bautismo yo no lo disfruté mucho, de verdad, estaba muy angustiado. Pero después de bautizarme, 2 personas que estaban en la sala del templo donde me bauticé, me dieron 2 palabras proféticas que las guardo en mi corazón y que me han gobernado y guiado durante todos estos años. Miedo al cambio. Es normal, es natural, pero tenemos que impedir que ese miedo nos controle para encontrarnos con algo mejor que Dios tiene para nosotros. Una segunda razón por la que nos cuesta tanto cambiar, yo la llamo la razón de la pereza. ¿Y por qué la pereza puede ser un enemigo para el cambio? Porque los cambios en muchos momentos requieren un gran esfuerzo de nuestra parte. Los cambios requieren esfuerzo porque hay cosas, hay patrones que ya no son beneficiosos para nosotros, que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, hay patrones que hemos practicado desde hace demasiado tiempo y ahora desaprender lo aprendido, cambiar ciertos hábitos, cambiar ciertas costumbres, cambiar ciertas formas de ver la vida, ciertas creencias, es enormemente duro y doloroso, es agotador, implica un esfuerzo, requiere un esfuerzo increíble y eso nos cuesta pensar en todo el esfuerzo, en toda la energía que vamos a necesitar para implementar esos cambios, esas nuevas costumbres, esas nuevas ideas. Nos cuesta porque nos da pereza tener que cuestionar ideas que hay en nosotros. Es un esfuerzo increíble cuando se manifiestan, aparecen esas ideas irracionales y hay que eliminarlas para incorporar ideas más saludables que vienen de Dios. Es un esfuerzo. Cuestionar las ideas de nuestros padres, cuestionar las ideas de nuestras autoridades para experimentar un cambio beneficioso nos va a traer conflictos y no queremos entrar en conflictos. Queremos huir de los conflictos porque nos resulta enormemente desgastante y por eso la pereza, la falta de esfuerzo puede ser un problema para los cambios. Incluso hay un esfuerzo más que vamos a tener que hacer cuando estamos hablando de cambios puestos por Dios, y es un esfuerzo espiritual, porque hay una batalla espiritual, hay una guerra que contra un enemigo espiritual
que va a venir sobre nosotros cuando estamos dispuestos a cambiar en la dirección que Dios nos está pidiendo. Hay una batalla que vamos a tener que pelear de rodillas, en oración, en ayuno. Vamos a tener que aferrarnos a la palabra, a promesas que Él nos ha dado para enfrentar a esos seres espirituales que no quieren que cambiemos de la manera que Dios nos lo está pidiendo. Por eso la pereza es un enemigo del cambio. Y un tercer enemigo, un tercer elemento que nos va a impedir cambiar y experimentar los resultados beneficiosos que Dios quiere traer a nuestra vida, es el escepticismo. Ese es el elemento que necesitamos tomar en cuenta. Muchas veces, cuando estamos dispuestos al cambio, llegamos a la conclusión de que el cambio no es posible. Es verdad, hay gente que dice, no me gusta la vida que llevo, pero después de haberlo intentado una y otra vez, llegan a la conclusión de que ellos son así. Dios les ha hecho así, que no pueden cambiar. Que ya a ciertas edades cambiar es difícil. Incluso cuando están con la expectativa de un cambio en otros, un cambio en los demás, pueden llegar a la conclusión de el cambio no es posible, esta persona no va a cambiar, la gente no cambia. Y esas declaraciones son absolutamente limitantes. El cambio se puede dar, pero el cambio no es algo instantáneo. El cambio requiere tiempo, el cambio es un proceso en el que vamos a experimentar victorias, pero también muchas derrotas. Y esas derrotas nos van a hacer dudar de que el cambio es posible. Pero la realidad es que la Biblia dice que sí se puede cambiar. Se puede cambiar a los 10 años, se puede cambiar a los 30, se puede cambiar a los 60, se puede cambiar, señores, hasta a los 80 años y más allá. El cambio es posible y simplemente Dios está esperando a que tomes una decisión. Cornelio se enfrentó a unas directrices que implicaban cambios en su vida, que implicaban salir de un área de confort. ¿Y qué dijo Cornelio? Tomó la decisión y dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué he de hacer? Y cuando recibió las directrices, comenzó a dar pasos en esa dirección. Pedro recibió también directrices difíciles de aceptar para él. Dijo Señor no inicialmente, pero al día siguiente se fue con los mensajeros que Cornelio había enviado y se fue en dirección a Cesarea, a esa ciudad gentil. Entró en casa de Cornelio, un hombre gentil, una casa llena de gentiles, y les compartió el evangelio de Jesucristo. Los judíos creyentes de la época, los que estaban en Jerusalén y los apóstoles que vivían allí, también disputaron con Pedro al enterarse al inicio de que había entrado en casa de los gentiles, que había ido a Cesarea, pero finalmente aceptaron el cambio que Jesús les estaba proponiendo y fueron beneficiados por ello. Así que nosotros que, como decía al principio, estamos a las puertas de grandes cambios que van a tener lugar con motivo de esta crisis sanitaria del coronavirus, cambios sociales, cambios personales que nos van a llevar a una nueva normalidad. Nosotros que estamos expuestos a eso, la pregunta es ¿cómo vamos a responder a esos cambios que Dios quiere hacer con nosotros? El mundo tal y como lo conocemos, al menos a corto plazo, no va a ser igual. Nada será igual. Las relaciones sociales durante un tiempo no serán igual. Tendremos que abstenernos de darnos la mano, abrazos, besos. El mundo empresarial no será igual. La economía de nuestro país no será igual en los próximos meses. La forma de hacer iglesia no va a ser igual. Tu vida personal va a sufrir tantos cambios que no vas a ser igual que eras en el mes de febrero. ¿Y qué vas a hacer ante esos cambios? ¿Cómo vas a reaccionar ante los cambios? ¿Qué disposición tienes ante ellos? Cornelio, Pedro y los creyentes judíos tuvieron que enfrentar grandes cambios también. En algunos hubo más resistencia que en otros, pero finalmente decidieron abrazar el cambio, decidieron transitar de la mano del Espíritu Santo, de la mano de Jesús, por esas aguas del cambio. Cambiaron su forma de pensar, cambiaron sus hábitos, cambiaron sus costumbres y lo hicieron y salieron beneficiados contra todo pronóstico. ¿Cómo lo hicieron? Hablaré en otro momento acerca de ellos, pero déjame decirte algo. Tanto Cornelio como Pedro, como los judíos creyentes, lo que hicieron ante tanto cambio es aferrarse a lo que nunca cambia. Aferrarse al Dios inmutable, al Dios que nunca cambia. Aferrarse a Jesucristo que está vivo de entre los muertos. Aferrarse a la palabra de Dios que no cambia. Cielo y tierra pasarán,
pero su palabra no cambiará. Se aferraron a lo que no cambia en medio de una época de grandes cambios. Se aferraron a sus promesas, se aferraron al amor de Dios, se aferraron a la salvación que habían recibido por la fe. Se aferraron a ello y confiaron que el que comenzó en ellos la buena obra, Él también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quieres tú también aferrarte en medio de estos cambios a lo que nunca cambia? ¿A Jesucristo? ¿A su palabra? ¿A su iglesia? Vamos a terminar orando. Señor, gracias. Gracias por todas las cosas que nos acontecen. Gracias por los cambios que tienes preparados para nosotros en este tiempo. Ayúdanos a transitar contigo de la mano por este río de cambio que se nos presenta en el horizonte. Ayúdanos a ir hacia el cambio, pero aferrándonos a lo que nunca cambia. A ti, Jesús, que estás vivo entre los muertos, que tu amor es incondicional hacia nuestra vida, tu misericordia y tu gracia no cesan. Ayúdanos a aferrarnos a ti mientras experimentamos los cambios que se necesitan realizar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, claro.